Buenas tardes. Continuando con las presentaciones de este curso de Principios en Administración en Cuidados y Desastres frente al COVID-19, vamos a presentarles el tema número 7. Quien les habla es Henry Peña Calderón, médico emergenciólogo, ejecutivo adjunto de la Dirección de Gestión de Riesgos y Defensa Nacional del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, vamos a compartirles la presentación. Un momentito. Ahí está. Muy bien. Entonces, el tema número 7 es triaje respiratorio en emergencia sanitaria COVID-19, ¿no? Entonces, esto no es el triaje respiratorio, tampoco es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que ya tiene bastantes años, ¿no? E incluso lecciones aprendidas como la pandemia de influenza, ¿no? Nos mostraron que, por ejemplo, el contar con medidas de implementación de triaje respiratorio era útil para enfrentar esta pandemia, ¿no? Tal vez así como el tener planes específicos, por eso es que este curso tiene también una parte que es planes. Importante también la instalación de centros de atención telefónica, las visitas domiciliarias que sí está haciendo el Ministerio de Salud, la gestión centralizada de camas que se está realizando a fin de realizar adecuadas coordinaciones de referencias y el establecimiento de cohortes de pacientes y el uso de áreas en salas específicamente designadas para pacientes con infección respiratoria aguda en los hospitales fueron actividades que fueron o que resultaron en la pandemia de influenza, ¿no? Entonces, el triaje respiratorio es las emergencias son de carácter sanitario y en particular las originadas por infecciones respiratorias, pues requieren el abordaje del triaje, ¿no? La finalidad del triaje es la identificación oportuna de casos sospechosos para el manejo clínico y adecuado y disminuir el riesgo de transmisión del virus a pacientes y personas de salud, ¿no? Entonces, la zona de triaje del paciente con síntomas respiratorios provee una valoración clínica de manera rápida para la detección de casos que cumplan criterios de hospitalización o derivación a un centro de mayor complejidad. Entonces, los objetivos del triaje, ¿no? Y esto está alineado a lo que ya OPS ha venido trabajando en su manual de implementación de sistemas de triaje estructurado o cuartos de emergencia, y los lineamientos también que OPS está trabajando junto con el trabajo que hemos realizado también nosotros. El objetivo del triaje respiratorio, ¿no? Es la identificar de manera rápida cuadros respiratorios agudos de origen infeccioso, ¿no? El otro objetivo es determinar la gravedad de la enfermedad, ¿no? El otro es priorizar la atención de salud, ¿no? A fin de que los pacientes más graves sean vistos pues primero y el riesgo de complicaciones que puedan demandar de tiempos de espera prolongados, pues se disminuya o se minimice. Evaluar el destino probable inmediato del paciente, ya diga ingreso hospitalario, manejo ambulatorio, traslado a domicilio, es otro de los objetivos del triaje respiratorio. Dentro de los componentes del triaje en desastres está pues la clasificación y priorización de pacientes y la gestión o gestionar los recursos humanos, de todo tipo, escasos para optimizar su uso, ¿no? Cuando hay gran sobredemanda de pacientes, pues vamos a tener recursos escasos que tenemos que usar de la mejor manera posible, ¿no? En cuanto a los alcances del triaje respiratorio, pues como hemos mencionado, reducir el riesgo de transmisión o contagio en los establecimientos de salud, dígase paciente u otro familiar o paciente u otro paciente o en el personal de salud. Aislar la posible fuente de infección, dígase, por ejemplo, el que podamos al paciente
que sea sospechoso, ya a ponerle, por ejemplo, una mascarilla o decirle que se lave las manos, vamos a disminuir esa fuente de infección o de contagio hacia otras personas. Contribuir a la regulación de la demanda y a reducir la sobresaturación de los centros de salud es también uno de los alcances. Y recopilar información que facilite la identificación y localización posterior del paciente también nos va a ayudar el que implementemos triaje respiratorio y, de manera adecuada y sistematicemos su información. Los recursos para el triaje es que deben tener procesos con rutas y flujos de atención adecuados. Si existe una estructura o un proceso de triaje en funcionamiento, dígase, por ejemplo, la emergencia ya tiene un sistema de triaje, es conveniente tenerlo en cuenta y contribuir a que a partir de este se haga el triaje respiratorio. Debe funcionar las 24 horas, 7 días de la semana y contar con capacidad de expansión dependiendo de la demanda, ¿no? Si tenemos un área que es, vamos a llamar mediana, si en caso de, debe preverse de que si aumenta, hay un mayor flujo de pacientes al área, pues debe tener capacidad de expandir, por ejemplo, al hall o alguna otra zona cercana al triaje. Establecer un circuito específico para el manejo de material sucio y desechos y deberá estar separado del flujo de material limpio en todo momento. Entonces tiene que tener una ruta de material sucio y evidentemente antes del ingreso al triaje, tener un área para que uno pueda ponerse los equipos de protección personal correspondientes, ¿no? En cuanto a los recursos físicos, la infraestructura para el triaje respiratorio debe ser una exclusiva, ¿no? Se puede usar estructuras desplegables como carpas, contenedores, instalaciones físicas del establecimiento de salud, definidas, organizadas para tal fin. El área que más o menos se ha podido encontrar, que sería el ideal, son 300 metros cuadrados, entiendo que es un poco grande, pero justamente la idea es poder organizar a los pacientes para poder realizar adecuadamente el triaje. Por ende, en esa área debe haber una zona donde se toman las funciones vitales, ¿no? Los signos vitales, una zona de admisión, una zona para el triaje y el área de espera per se, ¿no? Recuerden que debemos tener claramente registrados los pacientes que se atienden ahí. Se puede incluir también un área de toma de muestras, por supuesto, con condiciones de ventilación adecuada, personal e insumos necesarios, si se va a tener un área. Por ejemplo, ahí en la figura ven el triaje respiratorio o el triaje diferenciado que ha implementado, por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo. Ahí pueden ver en la figurita. Deberá contar con un nivel de autosuficiencia de suministro de servicios básicos, ¿no? Es evidente que tiene que tener agua, energía eléctrica, gases medicinales, comunicaciones y tema sanitario, ¿no? Para facilitar tanto la higiene de manos y el manejo de desechos, ¿no? Es el ideal. Debe contar con un sistema de ventilación ambiental, sea artificial o natural, en el cual se logre los recambios de área aceptables para el control de infecciones. Miren, por ejemplo, si ustedes ven en la figura del Hospital 2 de Mayo, ha instalado unas sillas que hubiese sido, de repente, creo que ya tiene ahora un toldo en este momento, ¿no? Donde evidentemente el número de recambios de aire, porque esto está en la intemperie, es alto, ¿no? Entonces, así vamos a disminuir la transmisión de estos gérmenes, ¿no? Que podrían haber contaminación o contagio entre los pacientes que están esperando, por ejemplo, hacer triaje o que están esperando hacerse su toma de muestra, ¿no? En cuanto a continuar con los recursos físicos, se debe tener restricciones de uso y tránsito y estar separada de ambientes hospitalarios y de consulta externa, ¿no? Miren aquí claramente como el Hospital 2 de Mayo ha separado, ¿no? Las áreas. Se debe establecer un recorrido específico, ¿no? Y el flujo, miren por dónde ingresa, en un proceso de atención hacia el área de atención, luego el área de toma de muestra y así el paciente sale por otra área y así evitamos flujos cruzados que podrían luego producirse que se den alguna infección. Implementar medidas de protección personal y aquellas dirigidas a la reducción de transmisión. Por supuesto, disponer de suficientes equipos de protección personal, como dispositivos para la evaluación clínica, dígase tensiómetros, termómetros, pantoscopios, oxímetros, y aquellos que se requiera
como por ejemplo material de oficina. A veces hemos notado también que los formatos, no están los formatos. Ah, tiene que estar los formatos. Los registros, las fichas epidemiológicas. Ah, bueno, tiene que estar fichas epidemiológicas, ¿no? Entonces, de alguna manera, facilitar el trabajo, desde la parte administrativa, al personal asistencial para que lo realice de manera adecuada con la confianza suficiente. En cuanto a los recursos humanos para el triaje respiratorio, ¿no? El triaje debe ser lo más simple posible, al punto de que pueda ejecutarse en forma sistemática por el personal entrenado, ¿no? La idea es estandarizar, siempre hemos hablado de eso, ¿no? No sería necesario requerir de personal especializado, es las recomendaciones que hacen varios organismos internacionales, pero sí debe tener formación profesional básica en salud, una experiencia en la atención clínica de pacientes y un entrenamiento en la utilización de escalas o estándares de triaje seleccionado. El establecimiento de salud decidirá con base en las características y posibilidades del perfil del cargo o del personal, quién se hará cargo del triaje y cómo se establecerán los relevos para tal. Las experiencias han mostrado pues que esta actividad bien puede ser realizada por médicos generales o personal de enfermería, ¿no? Y el equipo humano puede ser completado con personal auxiliar de enfermería, quien, por ejemplo, vaya a ir tomando las funciones vitales. Esto va a depender, por supuesto, de la carga de pacientes que lleguen a esta área de triaje. Las directivas del establecimiento debe prever que una vez tomada la decisión de establecer un triaje respiratorio, el recurso humano, además de ser apropiado, debe ser también en número suficiente para evitar luego que en determinadas horas falte personal y genere pues dificultades, hacinamientos, reclamos en esa zona, ¿no? En cuanto a los recursos logísticos, ya hemos hablado de la estructura, el recurso humano, ahora falta el tema logístico. El resultado de la implementación del triaje está determinado por variables que garanticen funcionamiento, como por ejemplo la vinculación a una red de atención capaz de absorber la demanda que se genere. Quiere decir que, por ejemplo, si yo hago triaje, debo tener claro al área de atención inicial que vaya a ir, debe tener claro al área, por ejemplo, aquí de traumachoque que deba ir, si es que es para su estabilización, o al área de hospitalización, o si es que la capacidad resolutiva del establecimiento se ve rebasada o no tiene capacidad resolutiva para pacientes, por ejemplo, COVID, no tiene área de hospitalización, pues debe tener anexado un sistema de referencias, como este caso, por ejemplo, de un hospital móvil, es el hospital móvil que ya se ha desplegado esto en el aeropuerto. Entonces, como ahí no se podía hospitalizar, entonces tuvimos que hacer un enlace muy adecuado, ¿no? Con el SAMU, ¿no? Para poder movilizar pacientes desde, por ejemplo, la oferta móvil del aeropuerto hacia los terrenos. Entonces, esa organización, ese proceso debe estar claramente definido. Debe tener sistemas de comunicación, telefónica, radio, acceso a web, sistema de transporte de pacientes, sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, recurso de información y difusión interinstitucional e interinstitucional, con la señalización de las rutas de triaje y direccionamiento de pacientes y familiares, ¿no? En un proceso claramente definido, incluso señalizado. He visto incluso algunas iniciativas de algunos hospitales que han incluso graficado en el suelo, ¿no? Líneas que ayuden al personal, ¿no? Podemos pintar algunas líneas que ayuden al personal y más a familiares y pacientes de cuál es la ruta para ingresar al área de triaje, tanto de ingreso como de salida, ¿no? Por supuesto, tener sistemas de seguridad también en esas zonas, ¿no? Los criterios para realizar un correcto triaje respiratorio va a depender de la valoración clínica de los casos. Por eso es que, si bien es cierto, decimos que el personal de salud puede ser un médico general o puede ser una enfermera, esta debe tener la capacidad y la experiencia, ¿no? En la atención de pacientes en emergencia o triaje, ¿no? Eh, eh, Esa experticia le va a determinar que, por ejemplo, hay personal de salud, ¿no? Que rápidamente, solamente ectoscópicamente, puede ver si un paciente ya está mal, ¿no? O sea, si un paciente que lo ve llegar, este personal al triaje, de repente con palidez, ¿no? Claramente terroso, ¿no?
o puede haberlo disneico, ¿no? O a punto de un presíncope, ¿no? Podría rápidamente priorizarlo ya desde la misma cola, ¿no? Entonces, son experticia que va ganando el personal que realiza triaje, ¿no? En instituciones que ya han trabajado en esta línea, ¿no? Para los pacientes que ingresan al triaje con síntomas respiratorios, es evidente que el trabajador de salud realice una higiene de manos, ¿no? O sea, de decirle al personal, al paciente, al familiar que se lave las manos, por eso debe haber un área para lavado de manos, y usen una protección respiratoria y así prevean las salpicaduras de los ojos o usen protección ocular si es que se requiere, ¿no? Es importante la aplicación del control de la fuente, ¿no? Como el uso de mascarillas en el paciente para evitar la transmisión, ¿no? Y separar a los pacientes, ¿no? Unos de otros, uh, mínimo, pues, como mínimo ya, ¿no? Idealmente 1,5 metros, ¿no? Pero mínimo, pues 1 metro, ¿no? E incluso podrían posicionarlos de tal manera que no puedan, no sé, pues de espaldas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, para evitar que puedan al conversar y mirarse, poder hacer que estas gotitas que lamentablemente transmiten la infección puedan transmitirse. Y también limitar el que puedan estar gritando o hablando con mucha fuerza ahí, también va a contribuir, no es la solución, va a contribuir, y por supuesto los recambios de aire que podamos proveer, ¿no? También es importante, ¿no? Al ingreso de esta área se deberá solicitar al paciente la higienización de manos y colocación de una mascarilla. El uso de escalas respiratorias es de gran utilidad, por ejemplo, que debe estar disponibles para la aplicación en los puntos de atención. Sin embargo, su utilización para valorar la gravedad del paciente no reemplaza nunca pues, al juicio clínico que va a realizar tanto el personal de enfermería como el personal médico que realiza esta labor. La prevención y control de infecciones durante el triaje pues, es vital, ¿no? El momento de triaje es uno de los mayores, de mayor riesgo para la diseminación de la enfermedad dentro del establecimiento de salud, por lo que se recomienda que el personal de salud tenga un adecuado conocimiento y observancia estricta de las precauciones estándar y que siga las adecuadas medidas de prevención de infección. Así es así que la higiene de manos, el equipo de protección personal adecuado, la higiene respiratoria para el control de fuentes. Ahora, hemos resaltado el tema del clima de seguridad institucional. ¿De qué se trata? Se trata de que debemos educar al personal sanitario, ¿no? Para establecer, por ejemplo, debemos enseñarle cómo es el uso adecuado de la mascarilla y por qué se usa la mascarilla de esta forma. ¿Por qué debemos usar en algunos lugares N95, en algunos lugares mascarilla quirúrgica, ¿no? Y darle la confianza al personal para que trabaje en un clima seguro, ¿no? Y este clima seguro le permita poder despojarse un poco de algunas dudas que pueda tener, que incluso le generan algo de inseguridad durante su trabajo. Dejar claro, ¿no? Que el disponer de agua, jabón, pues es vital para el control de infecciones, sobre todo en esta zona, ¿no? El jabón, como ven en esta me imagino que lo vieron al inicio también, que aquí tenemos, pues, por ejemplo, una representación gráfica del coronavirus, y vemos cómo el jabón, ¿no? Sí va a alisar la parte lipídica del virus, ¿no? Y va a poder actuar sobre él. Entonces, es la única herramienta que está probada para hacer frente al coronavirus, ¿no? Entonces, es importante que en esta área tengamos claramente definido esta acción, ¿no? Estas son las referencias de las cuales se ha obtenido la información. Entonces, esta es la parte que quería compartirles del triaje respiratorio, ¿no? Diferenciado, que forma parte de los documentos técnicos que el Ministerio también ha venido aprobando. Muchas gracias. Vamos a continuar con las exposiciones.